Muy buenos días. Este es el curso de análisis microeconómico 2. Estamos en la unidad 3 y el día de hoy vamos a exponer sobre la macroeconomía de economías abiertas que corresponde a la sesión número 5 del curso. En ese sentido, los contenidos de la presente sesión son los siguientes. Vamos a hablar sobre el modelo Mandel-Fleming. Vamos a hablar sobre la economía abierta con movilidad perfecta de capitales y la economía abierta con movilidad imperfecta de capitales. Para el desarrollo de estos contenidos tenemos los siguientes objetivos. En primer lugar, comprender los fundamentos del modelo Mandel-Fleming y explicar su importancia en la economía abierta. Diferenciar asimismo entre movilidad perfecta e imperfecta de capitales. Analizar una economía abierta con movilidad perfecta de capitales. Aplicar el modelo economías con movilidad imperfecta de capitales. Evaluar el impacto de la posibilidad de políticas fiscales y monetarias en distintos niveles de movilidad de capitales y desarrollar pensamiento crítico sobre la aplicabilidad del modelo en la economía actual. Bien, comenzamos entonces con una introducción al modelo Mandel-Fleming. ¿Qué es el modelo Mandel-Fleming? Pues es simple y llanamente una extensión de algo que ya hemos visto en la sesión anterior. Es una extensión del modelo ISLM, pero ustedes recordarán que una característica del modelo ISLM es que se restringía a una economía cerrada. Era el análisis, digamos, primario de una economía considerando un hecho que no podría adaptarse a la realidad de hoy, donde tenemos a un mundo totalmente interconectado, a un mundo totalmente interdependiente. Entonces, se da esta ampliación de análisis para una pequeña economía, pero abierta al mundo y al comercio. Entonces, se supone que la economía va a ser igualmente suficientemente pequeña como para no afectar las tasas de interés globales ni los precios internacionales, ¿correcto? Es una receptora de tasas de interés globales, es una receptora neta de precios internacionales. Y esto va a implicar que la economía finalmente toma la tasa de interés externa como dada por el mercado global y la tasa de interés nacional debe adaptarse, debe ajustarse. Entonces, uno de los aspectos centrales, asimismo, del modelo es fundamentalmente el tipo de cambio, el cual puede ser flexible o puede ser fijo. Y nosotros también hemos analizado en qué consiste cada uno de estos sistemas. El modelo va a mostrar cómo la efectividad de las políticas puede cambiar, puede variar sustancialmente según el régimen del tipo de cambio que se aplique. Para esto tenemos supuestos claves de modelo que los abordamos en los modelos de bienes y el mercado de dinero. Ambos tienen que estar en equilibrio, correcto. Ambos mercados tienen que estar correspondientemente en equilibrio. Para el caso de la demanda en el mercado de bienes, el consumo debe ser una función del ingreso de los impuestos, la inversión del ingreso y la tasa de interés. El gasto gubernamental se considera autónomo, las exportaciones netas dependerán tanto del ingreso como de los tipos de cambio y las importaciones igualmente dependerán del ingreso y el tipo de cambio. En el tema del mercado de dinero, la demanda dependerá sustancialmente del ingreso y la tasa de interés, ¿de acuerdo? Mientras que la oferta monetaria está dada por el Banco Central. ¿Qué desplazamientos se van a dar en el análisis de la curva ISLM en conjunto? Pues habrá un desplazamiento a la derecha cuando haya un aumento del gasto público, cuando haya un aumento de la inversión o el consumo, cuando haya un aumento en las exportaciones, cuando se pueda disminuir los impuestos, cuando haya un aumento del tipo de cambio. Y en la curva LM habrá un desplazamiento hacia la derecha cuando se aumente la oferta monetaria, ¿correcto? Suponiendo que los precios se mantengan a niveles constantes. El caso contrario, el movimiento hacia la izquierda, el movimiento hacia la izquierda de tanto de la curva IS como de la curva LM, pues lo único que implica es que
eh, también el movimiento o la razón de cambio es inversa en cada una de las variables implicadas. Por ejemplo, para que la curva Y se desplace hacia la izquierda, pues en vez de haber un aumento del gasto público, habrá una disminución de la inversión o habrá una disminución del consumo y así correspondientemente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar qué situaciones surgen a partir de una economía abierta con movilidad perfecta de capitales. Pero para ello es imprescindible, por supuesto, hablar sobre qué significa que tengamos una movilidad perfecta de capitales. Pues esto tiene que ver con que los capitales pueden entrar y salir de la economía sin restricciones, ¿correcto? Amplia libertad, de manera que cualquier diferencia en la tasa de interés entre países va a generar un ajuste de flujos de capital, ¿ok? ¿Cuál es la situación inicial que considera el modelo? Que la tasa de interés externa es igual a la tasa de interés interna, ¿ok? Entonces, se va a suponer también que la tasa de interés externa es, digamos, constante, ¿ok? Asimismo, el modelo toma en consideración que nosotros tenemos que saber cómo se comporta la curva de equilibrio de la balanza de pagos. ¿Qué es la curva de balanza de pagos? La curva de equilibrio, pues una curva que va a representar la relación entre la tasa de interés y el nivel de producto para que la balanza de pagos se encuentre en equilibrio, ¿de acuerdo? De tal suerte que cuando exista movilidad perfecta de capitales, con las características que ya hemos visto aquí, que los capitales puedan discurrir en un flujo continuo y libre de país en país, pues cuando esto está dado, la curva de balanza de pagos va a ser horizontal, es decir, la tasa de interés interna debe igualarse a la externa en todo momento. Y ¿esto qué significa? Que cualquier diferencia mínima en tasa de interés provoca flujo de capital instantáneos para igualarla. Por ejemplo, si la tasa de interés en un determinado momento es en el foro externo, ¿sí? Del 5%, y la tasa de interés en el foro interno, o sea, en el territorio local es, digamos, del 6%. Por supuesto, para aprovechar esas ganancias que pueden surgir a nivel local, habrá un flujo de capitales hacia adentro de la economía, ¿de acuerdo? Entonces se incrementará poco a poco, ¿qué cosa? La demanda de moneda local, ¿correcto? Para aprovechar esa tasa de interés. Entonces, eso poco a poco irá ajustando la tasa de interés para que pase y regrese del 6% al 5%. En cambio, si la tasa de interés local fuera del 4%, entonces ya no habría un ingreso de flujos de capital, sino más bien una salida, porque si en el exterior un inversionista puede encontrar a 5% y a nivel local solamente está a 4%, pues entonces los flujos de capitales serán hacia afuera. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel local habrá una mayor demanda por moneda extranjera para poder llevarse ese dinero, esas divisas hacia el país que está ofreciendo pues el 5%, una mayor tasa de interés. Eso tendrá que ver con el tipo de cambio y poco a poco eso llegará a tener efecto sobre la tasa de interés local y por supuesto esto realizará un ajuste normal, un tránsito normal que nos llevará de ese 4% hacia el 5% para que eh, esa diferencia que existe pues llegue a igualarse en el tiempo. ¿Ok? Ahora, con una movilidad imperfecta, lo que ocurre es que la curva de balance de pagos tiene una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque una tasa de interés más alta se va a requerir una tasa de interés interna más alta para atraer capitales que equilibren la balanza de pagos.
¿ok? Para mantener la balanza de pagos en equilibrio a un nivel más alto de producto, se va a necesitar una tasa interna que sea pues compensatoria, que sea interesante, ¿ok? Para que se genere un incremento de importaciones y por lo tanto en el déficit de cuenta corriente también haya una compensación mediante una entrada de capitales. Muy bien, entonces vamos a ver el escenario en el cual existe movilidad perfecta de capitales y eh, se pretende realizar una política fiscal con tipo de cambio flexible. Ojo aquí a las características del escenario, ¿correcto? Estamos hablando de un escenario donde hay movilidad perfecta de capitales, ¿correcto? Y en este escenario se decide por una política fiscal en donde hay tipo de cambio flexible, ¿de acuerdo? Hay varios aquí recordatorios de teoría que debemos hacer. Ahora, una política fiscal, por ejemplo, un aumento del gasto público. Frente a un aumento del gasto público, nosotros sabemos que la curva IS se va a desplazar a la derecha, ¿correcto? Y va a pasar de IS a IS1. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué va a generar? Pues aquí ustedes lo ven, un aumento en la tasa de interés que pasa de R sub 0 a R sub 1. ¿Ok? Y este aumento de la tasa de interés, ¿qué va a provocar? Pues una tasa de interés interna, pues va a ser mayor que la tasa de interés externa. Entonces, la entrada masiva de capital, ya que la gente va a querer invertir dentro de nuestro país. Ahora, para invertir en nuestro país, eh, tendrá pues que utilizar moneda local. Entonces la gente va a convertir más soles, ¿ok? Va a haber una demanda de la moneda local. Por lo tanto, va a haber una caída del tipo de cambio. Entonces nuestra moneda se va a apreciar, ¿de acuerdo? Se va a hacer más fuerte. Esta caída del tipo de cambio, ¿qué trae consigo? Bueno, que frente a la vista de eh, las personas que vienen del exterior, nuestros bienes locales se van a hacer más caros. Y por lo tanto, esto puede tener como consecuencia que se reduzcan las exportaciones, ¿correcto? Eso es el interés, las ganas, la voluntad, el deseo de que los extranjeros compren nuestros bienes porque debido a esta caída del tipo de cambio, nuestros bienes se consideran más caros, ¿correcto? Esto generará ¿qué? Pues una caída en la producción, ¿correcto? Y lo que espera la teoría es que esta caída en la producción haga que volvamos a el nivel inicial, es decir, que la IS retroceda poco a poco, pase de IS1 al mismo nivel de la IS inicial, ¿de acuerdo? Ahora, en el escenario de una movilidad perfecta de capitales, pero en el que queramos hacer una política monetaria con tipo de cambio flexible, ¿qué podría ocurrir? Aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo de política monetaria es un aumento de la oferta monetaria, ¿ok? ¿Qué sucede cuando hay una oferta monetaria mayor? Pues la LM se va a desplazar hacia la derecha, ¿correcto? En consecuencia, va a disminuir la tasa de interés, ¿ok? Va a disminuir la tasa de interés. Nos encontramos en este punto R1, ¿ok? Va a pasar de R0 al nuevo R1, pero esta vez por debajo de la tasa de interés inicial, ¿correcto? ¿Y esto por qué? Pues es lógico. Si la tasa de interés interna es menor, entonces frente a una oportunidad de trasladar nuestros recursos, nuestros fondos hacia el exterior, porque la tasa de interés es mayor, entonces lo vamos a hacer, ya que estamos en movilidad perfecta de capitales. Entonces la gente va a querer invertir más fuera del país. Pero para invertir fuera del país, la gente hay que tener que llevar sus soles, no, tendrá que llevar dólares, por lo menos, ¿correcto? Entonces la gente va a convertir más divisas. Esto quiere decir que va a disminuir la demanda de moneda local, va a aumentar la demanda de moneda extranjera. Por lo tanto, aumenta la tasa de cambio, entonces la moneda local esta vez se va a depreciar, no a apreciar, ¿correcto? Ahora, frente a este aumento del tipo de cambio, ¿qué sucede?
que los bienes extranjeros para nosotros van a ser más caros, ¿no es cierto? Comprar, adquirir bienes extranjeros para nosotros va a ser más caro porque vamos a tener que dar más soles por cada dólar para poder adquirirlos. Entonces las exportaciones van a aumentar, ¿correcto? Las exportaciones van a aumentar porque asimismo, al contrario de lo que pasaba con eh, la situación anterior, al hecho de que la tasa de cambio sea mayor, el extranjero, ¿cómo lo va a ver? Que con la misma cantidad de divisas va a poder comprar más de nuestros bienes aquí en nuestro mercado local. Entonces, eso favorece a las exportaciones. Entonces, la producción va a aumentar y eso qué va a hacer que la curva IS pues se desplace hacia la derecha, a tal manera que la teoría espera que se encuentren la curva LM y la nueva curva IS en un punto tal que sea la tasa de interés inicial. Ahora bien, ahora vamos a adoptar un cambio en el escenario. Seguimos pensando en la modalidad perfecta de capitales. El dinero entra y sale sin ningún inconveniente. Pero, ¿qué pasa si aplicamos política fiscal? Esta vez considerando tipo de cambio fijo. Es decir, donde ustedes saben, el Banco Central interviene protegiendo la estabilidad del nivel de tipo de cambio. ¿Qué política fiscal podemos aplicar para el ejemplo? Pues el aumento del gasto público. ¿Ok? Si sucede en este escenario un aumento del gasto público, la IS, ya sabemos, se va a desplazar hacia la derecha, ¿de acuerdo? El tipo de cambio interno va a ser mayor, va a ser mayor, ¿correcto? Que el tipo de cambio inicial, ¿correcto? Eh, y consideramos entonces que va a ser mayor al tipo de cambio externo a su vez, ¿correcto? Vamos a pasar de R sub 0 a R sub 1, ¿correcto? ¿Esto qué trae como consecuencia? Si la tasa de cambio a nivel interno es mayor, es más interesante para el inversionista extranjero, van a haber entradas de capital, ¿de acuerdo? Ahora, estas entradas de capital, ¿qué quieren decir? Que puede haber más eh, dinámica y necesidad de moneda local, ¿correcto? Por lo tanto, el tipo de cambio va a variar, pero en este escenario, tipo de cambio fijo, sí va a provocar una intervención entonces del Banco Central. El Banco Central va a tener que mantener el tipo de cambio fijo. Por lo tanto, para mantener el tipo de cambio fijo, va a aumentar la oferta monetaria, ¿correcto? En este escenario, pues, donde todo el mundo quiere tener soles para invertir en soles, ¿correcto? Entonces va a empezar a escasear los soles. ¿Y qué tiene que hacer el Banco Central? Pues aumentar la oferta para compensar, ¿correcto? Entonces, el ALM se va a mover de LM a LM sub 1, ¿ok? De tal suerte que el tipo de interés tienda a regresar al nivel que se espera y se mantenga el tipo de cambio, ¿correcto? Pero en este escenario vemos que la producción de todas maneras va a aumentar hacia el nivel I1, ¿correcto? Ahora, la oferta, cuando tenemos una movilidad perfecta de capitales con una política monetaria y un tipo de cambio fijo, ¿qué sucedería? ¿Mm? Una política monetaria que podemos usar de ejemplo es que aumente la oferta, ¿ok? Aumente la oferta monetaria. En ese escenario, la LM se va a desplazar hacia la derecha, lo cual es lógico. Si hay este desplazamiento hacia la derecha, entonces la tasa de cambio nueva va a ser menor a la externa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se va a generar una salida de capital y la gente querrá aprovechar, colocar dinero en otros países, ¿correcto? Para aprovechar esa tasa de interés mayor, esa salida de capital, ¿qué quiere decir? Que se va a demandar más dólares, ¿correcto? Eh, por lo tanto, nuestra moneda se va a depreciar. Entonces, para mantener el tipo de cambio fijo, el Banco Central, ¿qué va a hacer? Va a reducir la oferta monetaria,
¿correcto? Va a hacer que escasee la moneda local para que haya una compensación. En ese sentido, la LM sub 1 volverá progresivamente hacia el nivel LM en el punto de equilibrio anterior, ¿correcto? De tal manera que se mantenga el nivel de tipo de cambio que es una decisión política. Aquí, ¿qué pasó con la producción? Pues, digamos que momentáneamente fue mayor, pero después regresa a el estado inicial. ¿Qué sucede cuando tenemos una economía abierta, pero esta vez con movilidad imperfecta de capitales? ¿Correcto? Imperfecta de capitales. Pues tenemos que comenzar analizando qué significa que haya una movilidad perfecta de capitales. Eso ocurre cuando el capital no puede moverse libremente, esta vez entre países, debido a distintos tipos de restricciones. O sea, un inversor no siempre puede comprar o vender activos internacionales sin obstáculos, ¿correcto? ¿Y cuáles pueden ser estas barreras? Algunos ejemplos. Podemos tener controles de cambio, es decir, algunos países pueden limitar cuánto dinero puedes cambiar a otra moneda o transferir en el extranjero. Por ejemplo, si un peruano quisiera enviar dólares a una cuenta en Estados Unidos, en esta situación el Banco Central podría poner un límite mensual o exigir permisos especiales para que esto pueda darse. Entonces, esto restringe que el capital se mueva libremente. O podemos tener impuestos a la inversión extranjera. Si nosotros eh, quisiéramos invertir en otros países, podríamos vernos con que se están aplicando impuestos sobre las ganancias que obtengamos. Por ejemplo, supongamos que un español quiere comprar bonos en Perú, si Perú le cobra un impuesto alto sobre las ganancias, eso puede desincentivar la inversión de este español. O podrían darse permisos para la inversión. Esto quiere decir que algunos sectores requieran autorización especial para que extranjeros inviertan. Por ejemplo, si una empresa extranjera quiere abrir una cadena de supermercados nueva en nuestro país, debería necesitar un permiso del gobierno para hacerlo. Entonces, esto frena un poquito, fricciona la entrada de capital externo. O podría haber límites en la propiedad extranjera. En algunos sectores, como por ejemplo telecomunicaciones o medios de comunicación, un país podría estratégicamente, hablando entre comillas, prohibir que extranjeros tengan más del 30% de las acciones de una empresa. ¿Ok? Por ejemplo, un fondo de inversión internacional no podría controlar un canal de televisión en nuestro país, ¿correcto? O podrían darse también, por ejemplo, costos de transacción que sean elevados, es decir, transferir dinero entre países puede ser caro por, digamos, comisiones bancarias o por impuestos a las remesas. Por ejemplo, si un estudiante envía dinero desde Perú a España para pagar estudios, las comisiones altas y los impuestos harían que esa transferencia sea menos atractiva, lo cual limitaría la movilidad del capital. ¿Correcto? Entonces, todas estas situaciones son las que al final traducen en una movilidad imperfecta de los flujos de capital. Ahora bien, considerando esta definición, ¿qué pasa en el siguiente escenario? Tengamos la movilidad imperfecta de capitales y una política monetaria con tipo de cambio fijo. Asumiremos, para el ejemplo, un aumento de la oferta monetaria, ¿correcto? Entonces, el equilibrio pasa de E sub 0 a E sub 1, ¿ok? En esta situación, la tasa de interés cae, la producción o el ingreso, que es lo mismo para efectos, va a aumentar, pero el nuevo equilibrio se va a encontrar por debajo de la curva BP, ¿correcto? Por debajo de la curva BP. Entonces, se va a evidenciar un déficit de balance de pagos. Por lo tanto, la tasa de interés menor origina desplazamiento de capitales hacia el exterior, ¿correcto? Lo cual eleva la demanda de divisas, lo cual incrementa la tasa de cambio, ¿correcto? Entonces, el Banco Central va a intervenir, ¿de acuerdo? Vendiendo divisas para mantener el valor inicial fijado del tipo de cambio. Por lo tanto, la LM se va a desplazar hacia la izquierda hasta el equilibrio inicial, ¿correcto? Entonces, la expansión de la política monetaria, aquí lo que va a hacer es aumentar la producción solo momentáneamente y va a poner a la balanza de pago en déficit, por lo que no sería, en todo caso, una solución recomendable. ¿Ok?
Ahora bien, si tenemos el escenario de una moneda imperfecta de capitales, pero queremos aplicar política fiscal con tipo de cambio fijo, ¿qué sucedería? Bueno, agarramos cualquier ejemplo de política fiscal, por ejemplo, un aumento del gasto público, el cual sabemos va a desplazar la curva Y S hacia la derecha. Si la curva de equilibrio de la balanza de pagos esta vez es más plana, entonces el equilibrio está por encima de la curva de balanza de pago. Por lo tanto, se evidenciaría un superávit de la balanza de pago, ¿correcto? La tasa de interés será mayor y va a atraer flujos de capital hacia nuestro país, disminuyendo el tipo de cambio, ¿correcto? Eh, entonces, el Banco Central, ¿qué es lo que va a hacer? Como el tipo de cambio tiene que ser fijo, va a comprar divisas para mantener el tipo de cambio en su nivel requerido. La curva LLM va a desplazarse consecuentemente a la derecha hasta el nuevo equilibrio, ¿ok? Este nuevo equilibrio es sub 2, donde el ingreso nacional es mayor, que es por supuesto la mejor manera en ese caso de aumentar la producción. Ahora, si la curva de equilibrio de la balanza de pagos fuese más empinada, entonces el equilibrio estaría por debajo de la curva de la balanza de pagos, por lo tanto, habrá un déficit de la balanza de pagos, lo cual no sería una buena manera de aumentar la producción. Ahora, en este escenario, del marco es la movilidad imperfecta de capitales y hay un tipo de cambio flexible, ¿qué pasa si deseamos hacer política monetaria? Esta vez decimos, la oferta monetaria aumenta, ¿ok? Y aumenta de LM a LM sub 1, ¿ok? Entonces pasamos de un equilibrio E sub 0 a un equilibrio E sub 1. E sub 1 está por debajo de la curva de balance de pagos, por lo tanto habrá un déficit de balance de pagos. Y debido a los tipos de cambio flexibles, el tipo de cambio va a aumentar y seguramente las exportaciones van a aumentar también. Por eso la curva de balance de pagos se va a desplazar hacia la derecha. El aumento entonces de las exportaciones también va a provocar un desplazamiento de qué? De la curva IS, ¿correcto? Y se espera teóricamente en una proporción igual. Entonces, el equilibrio final en este escenario se encontraría en E sub 2, con un mayor nivel de ingreso y producción. Y si el tipo de cambio sigue siendo flexible, pero esta vez necesitamos hacer una política fiscal, entonces podemos aumentar el gasto público si se quiere. Entonces la E y la IS se va a desplazar hacia la derecha, ¿correcto? Hasta IS sub 1, ¿correcto? Entonces pasamos de E sub 0 a E sub 1, un nuevo equilibrio. Considerando la curva de balance de pagos más plana que la curva LM, ¿correcto? Eh, E sub 1 estaría por encima de la curva BP. Por lo tanto, habría un superávit de balance de pagos. Y debido a esto, habrá una reducción de las exportaciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos un superávit, entonces el tipo de cambio va a caer. ¿Ok? Consecuentemente, la balanza de pagos también disminuirá y se desplazará hacia la izquierda. Ahora, la curva IS va a caer en la misma proporción y se establece un nuevo equilibrio en el punto, esta vez es sub 2. Entonces, la producción va a aumentar al utilizar el superávit. ¿Ok? Ahora, una consideración de análisis que podríamos hacer es qué pasaría si la curva BP fuese más inclinada que la curva L, ¿no? Esto te lo dejo como reflexión, ya me hemos visto qué pasaría en un escenario como este, pero aquí te lo dejo como pregunta porque sería una pregunta interesante de repente en alguna práctica calificada o algún examen. Conclusiones de lo que hemos visto en esta sesión, pues que el resultado general del modelo eh, demuestra que es probable que el estímulo fiscal tenga poco efecto sobre el valor de la moneda, pero reduzca las exportaciones. Mientras que el estímulo monetario
probablemente tenga poco efecto sobre las exportaciones netas, pero reduzca el valor de la moneda. Ahora bien, el modelo sugiere también que una combinación de expansión fiscal y contracción monetaria puede resultar en el impulso al valor de la moneda y reducir las exportaciones netas. En caso contrario, la contracción fiscal y la expansión monetaria pueden impulsar las exportaciones netas y reducir al mismo tiempo el valor de la moneda. Que hemos visto también que en un régimen de cambio fijo, la política fiscal suele ser más efectiva que la política monetaria. Y en un régimen de tipo de cambio flexible, la política monetaria suele ser más efectiva debido a los ajustes automáticos en el tipo de cambio. ¿Correcto? Bueno, estimados, esto ha sido la sesión número 5 y nos vemos el viernes para hablar de los ciclos económicos en la sesión número 6. Muchas gracias.